y vamos a revisar esta enfermedad que es de interés particular en los últimos años. Voy a tratar de ser lo más práctico, preciso, dinámico y que espero que esta conferencia les guste y sea de su agrado. Los objetivos más importantes que tengo cuando completemos esta conferencia es que ojalá podamos responder estas 5 preguntas. Definir si definitivamente la enfermedad de Wilson se trata de una enfermedad rara, de si hay una presentación clínica típica, de qué tan fácil es hacer el diagnóstico, de qué consideraciones se deben tener presentes a la hora de escoger la mejor alternativa de tratamiento y finalmente algo de lo que todavía muy poco se sabe es cómo se realiza el seguimiento de los pacientes que están en tratamiento. Desde su primera descripción por el Dr. Wilson hace más de 100 años, que ojalá pues, como por cultura general pudieran revisar, es una descripción que sorprende por lo completa, desde el punto de vista clínico, semiológico, por los grandes detalles descriptivos que tiene para el momento del desarrollo de la medicina en el que él estaba. Fue su trabajo de grado y hasta ahora nos remitimos a él cuando queremos conocer más de esta enfermedad. Sin embargo, él tenía mucho desconocimiento, pues ni siquiera sabía que el cobre era un factor determinante de la enfermedad. Eso no sucedió sino hasta mediados del siglo pasado. Posteriormente se documentó que la ceruloplasmina podría ser un marcador y que se pudiera usar como una herramienta diagnóstica de la enfermedad. Posteriormente se descubrió la penicilamina como una posible terapia y desde ese momento hasta el día de hoy sigue siendo una gran alternativa terapéutica y no fue sino hasta finales del siglo pasado cuando se empezaron a hacer los diagnósticos o los estudios de biología molecular de la enfermedad. Sabemos que el cobre en general, la gran mayoría del cobre que ingerimos en la dieta es excretado, ya sea a través de vía renal o a través de las heces. Únicamente un 15% del cobre que ingerimos es el que vamos a utilizar, generalmente en tejidos, principalmente en el cerebro, en el tejido conectivo, en los músculos y en algunos procesos enzimáticos. Es muy importante entender que a nivel del hepatocito, el hepatocito tiene un transportador específico de metales por donde entra el cobre. Posteriormente existen unas proteínas chaperonas que llevan estas moléculas de cobre a los sitios donde va a ser usado, ¿cierto? Las más importantes son estas 3, pero en el escenario que nos interesa, que es la enfermedad de Wilson, lo más importante es esta proteína, que es la proteína ATP7B. Esta proteína, que se encuentra principalmente como en la transmembrana del aparato de Golgi, tiene 2 funciones muy importantes. La primera es unir el cobre a la ceruloplasmina y la segunda, cuando hay un exceso de cobre intracelular, es formar unas vesículas que van a ir a la luz canalicular de los hepatocitos para que finalmente el cobre sea excretado a través de la vía biliar. Los hepatocitos y muchas otras células del cuerpo tienen estas metalotioiminas, que son unas proteínas que son capaces como de almacenar cobre y evitar como la toxicidad intracelular. Son muy importantes también tenerlas presentes porque participan como en los fenómenos de protección y en las metalotioiminas de los enterocitos son un mecanismo muy importante de regulación y de pérdida en las heces. Esa proteína que les menciono, la proteína ATP7B, es una proteína transmembrana que tiene estas unidades transmembrana, pero también tiene una colita en la que es capaz de unir 6 moléculas de cobre. Si hacemos como una evaluación del genoma de esa proteína, todas estos, lo que ven aquí como cuadrados, círculos, triángulos, son la mayoría de las mutaciones descritas,
la gran mayoría de las mutaciones descritas en esta proteína están descritas o afectan principalmente estas unidades transmembrana, estos dominios transmembrana, para que lo tengan presente. Siempre históricamente se ha considerado como una enfermedad rara. Los estudios de prevalencia en general son estudios que indican que tiene una prevalencia global de más o menos de un caso entre cada 30.000 habitantes. Sin embargo, las mutaciones en heterocigosis son mucho más frecuentes, una mutación por cada 90 habitantes. Hay áreas mundiales donde se consideran áreas de alta endemicidad, principalmente zonas que por su desarrollo cultural o por su localización geográfica son zonas cerradas donde se presenta alta consanguinidad. Para nosotros es un referente, por ejemplo, Costa Rica, que es tal vez de la zona en Latinoamérica donde más casos hay reportados de enfermedad de Wilson, pero asimismo también está Cerdeña, pues por su situación geográfica, y en Europa las áreas donde hay mayor concentración de la enfermedad son Austria y Alemania. Esto es muy importante tenerlo presente porque gran parte de la información que les voy a mostrar en esta conferencia, pues obviamente viene referida de esos países. La gran pregunta es que si realmente es una enfermedad tan rara, o más bien es una enfermedad que todavía no tenemos el conocimiento suficiente para pensarla y por ende no somos capaces de hacer el diagnóstico, y esto lo vamos a revisar posteriormente porque es una enfermedad, o al menos las mutaciones están distribuidas de manera global. Hoy en día hay más de 1000 mutaciones descritas. Dependiendo de los países, obviamente hay un predominio mayor de esas mutaciones. Clásicamente siempre se describió como una enfermedad autosómica recesiva. Sin embargo, hoy sabemos que puede también presentarse en pacientes que tienen mutaciones en heterocigosis compuesta, es decir, varios genes mutados en heterocigosis y no ser homocigotos como antes se creía. Y cada uno de estos países ha tratado de hacer un esfuerzo para poder, uno, describir cuáles son sus mutaciones características, y otro, tratar de poder realizar una asociación entre los genotipos y la presentación fenotípica. Pero hasta el momento este tipo de asociaciones han sido infructuosas. Hasta hace algunos años nosotros teníamos de pronto como un retraso en la parte del diagnóstico molecular, no lo teníamos tan presente. Y a partir de este trabajo que se desarrolló se publicó en el 2004, es un trabajo desarrollado por el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia en conjunto con el grupo de patología, donde se hizo un trabajo de campo y se identificaron 6 pacientes con la enfermedad procedentes de un mismo municipio, pero que pertenecían a 3 familias distintas. Hasta ese momento nosotros no hacíamos diagnóstico molecular de la enfermedad de Wilson. El diagnóstico lo basábamos principalmente en criterios clínicos, bioquímicos, en criterios histopatológicos o algunos criterios de imagen. Y fue hasta este momento cuando nos dimos cuenta de que teníamos una mutación particular, y era una mutación que no estaba descrita en la base de datos de Alberta. Y seguramente cuando se hacían pruebas genéticas o cuando se usaban kits genéticos, pues obviamente esta mutación no estaba incluida y pudieron haber resultados negativos en pacientes que definitivamente tenían la enfermedad. Por ese motivo, hoy, cuando tratamos de hacer diagnóstico molecular, que hoy en día lo intentamos en todos los pacientes con sospecha, hacemos una secuenciación completa del gen para tratar de buscar específicamente esta mutación y otras que hemos ido encontrando recientemente. Sin embargo, esta mutación, que para nosotros hoy la denominamos la mutación paisa de la enfermedad de Wilson, es la mutación que con más frecuencia encontramos, y que la encontramos principalmente en pacientes procedentes de municipios del oriente antioqueño. Sin embargo, aparte de esas mutaciones característicamente descritas,
parece que la enfermedad desde el punto de vista genético es mucho más compleja. Hay muchos más mecanismos implicados en la expresión de esta enfermedad, porque para ustedes es usual, o seguramente han escuchado, casos de gemelos idénticos que tienen presentaciones clínicas, bioquímicas e imaginológicas completamente distintas. Entonces, parece haber mucho más, no solamente la mutación propia del gen, sino otros mecanismos que participan, especialmente fenómenos de acetilación, de metilación, fenómenos ambientales o muchas otras cosas que participan y que pueden explicar por qué esta enfermedad es tan heterogénea. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque a pesar de que tenemos una enfermedad genética con una mutación específica que afecta una proteína característica, pues la forma en la que la mutación altera la función de la proteína es muy distinta, inclusive, como les mencioné, hasta en gemelos idénticos. Entonces, dependiendo del tipo de mutación o de la alteración genética o epigenética que tenga el paciente, los pacientes pueden tener defectos estructurales o pueden tener defectos funcionales. Generalmente, cuando los defectos son estructurales, obviamente implican una pérdida más grande de la función de la proteína y, por lo tanto, la enfermedad va a tener una manifestación usualmente más temprana y más severa. Pero hay pacientes que tienen defectos funcionales, y los defectos funcionales usualmente tienen enfermedades que son un poco más leves o de presentaciones más tardías. Adicionalmente, como la proteína tiene dos funciones, como les mencioné al principio, primero la función de unir el cobre a la ceruloplasmina y segundo la función de excretar el cobre a través de los canavículos biliares, pues puede que algunas mutaciones o algunos factores epigenéticos o ambientales hagan que esta proteína pueda cumplir, por ejemplo, su función de unir el cobre a la ceruloplasmina, pero que no cumpla la función de excretar el cobre a través de la vía biliar, o viceversa. Entonces, esto hace que la enfermedad sea absolutamente heterogénea desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista como de la genética y la epigenética, sino desde el punto de vista de la presentación clínica, bioquímica, imaginológica. Por eso, cuando hacemos la pregunta de si la presentación clínica es típica, pues la respuesta es no, a pesar de que todos los artículos de revisión y todo lo que estamos acostumbrados a leer siempre nos describen que es una enfermedad que de manera típica se presenta en pacientes jóvenes entre los 5 y 45 años, que usualmente tiene compromiso hepático, neurológico o psiquiátrico. Sin embargo, sabemos que esto es muy diverso y depende de muchas circunstancias la forma en la cual se va a manifestar la enfermedad, ¿cierto? Clásicamente hemos descrito que usualmente cuando los pacientes son más jóvenes, pues usualmente la mayoría están en una etapa presintomática. A medida que pasa el tiempo, los pacientes empiezan a tener principalmente manifestaciones hepáticas, generalmente entre la primera y la segunda década de la vida, entre la segunda y la tercera. Y a medida que pasa el tiempo, empiezan a tener pues, más compromiso neurológico y finalmente estos dos compromisos, el hepático y el neurológico, como que se van mezclando en el tiempo. En cualquiera de los escenarios, el paciente puede tener también falla hepática aguda como una manifestación o como una presentación inicial. Pero esto que vemos en estos gráficos o como les menciono en los artículos de revisión, desde el punto de vista de la práctica clínica a veces no es así. Los pacientes son diferentes a como usualmente los vemos descritos o no son tan puros, vienen como más complejos. Esta es una de las descripciones grandes con respecto a volumen, son 282 pacientes descritos en un periodo de 3 décadas. Este es el reporte de este artículo, pero les quise traer esta diapositiva para compararlo con los otros reportes de artículos anteriores. Vean que hay series tan pequeñas como 23 pacientes, 89 pacientes. Pero simplemente para decirles que la forma de presentación, especialmente desde el punto de vista de las series de casos, pues tiene una variabilidad que depende mucho del centro donde se esté trabajando, ¿cierto? Sabemos que hay centros que son fuertes en hepatología y hay centros que son fuertes en neurología. Entonces, cuando los centros de referencia pues son centros de neurología, seguramente en ese escenario van a primar las presentaciones neurológicas,
y en los centros de patología, pues las presentaciones hepáticas. Entonces, ese sesgo del sitio donde se realiza el estudio clínico también ha generado como una alteración en la generación del conocimiento en esta enfermedad. Nosotros, nuestro grupo, en el año pasado, en el 2021, publicamos este artículo. Este es un artículo que recoge nuestra base de datos desde el 2004 hasta el 2017. Para ese momento teníamos 27 pacientes con diagnóstico de la enfermedad confirmado. Y les traje estas dos imágenes de nuestro trabajo para que vean, primero, que el 80% de los pacientes en nuestra base de datos los encontramos generalmente entre los 10 y los 30 años. El promedio de edad al diagnóstico era de 21 años, es decir, siempre han sido afortunadamente pues, pacientes jóvenes. No hemos encontrado pacientes en edades tan extremas, a pesar de que hay casos reportados de pacientes de más de 70 años con la enfermedad, pero en nuestro grupo no hemos encontrado casos extremos de la enfermedad. Lo que sí es muy importante es este gráfico. Lo que les muestro en este gráfico es que este círculo grande, es decir, la gran mayoría de los pacientes en nuestro escenario tienen compromiso hepático. Pero ese compromiso hepático no es puro. Los compromisos se van solapando entre ellos. Es decir, estos que tienen compromiso hepático, aquí también tienen compromiso neurológico. Y aquí tienen compromiso hepático, neurológico y psiquiátrico. Es muy difícil encontrar pacientes puros. Por ejemplo, compromiso neurológico puro, solamente 2 pacientes. E inclusive muchos de los pacientes que se manifiestan con compromiso neurológico puro, si uno hiciera un estudio bastante profundo hepático, inclusive llegando hasta la solicitud de la biopsia hepática, es muy probable que tengan lesión hepatocelular. Es muy improbable encontrar pacientes con enfermedad psiquiátrica sola, aislada, sin ningún otro de los compromisos. Entonces, lo que les menciono es que la población no es tan homogénea como uno cree al principio. Los pacientes van sumando síntomas y manifestaciones y así se van traslapando. Dentro de las manifestaciones hepáticas, la enfermedad de Wilson tiene todo el espectro de la enfermedad hepática. Los pacientes pueden tener alteración leve de la bioquímica hepática, pueden tener esteatosis hepática, pueden tener esteatohepatitis, pueden tener hepatitis crónica muy similar a una hepatitis autoinmune desde el punto de vista clínico, bioquímico e incluso con marcadores de autoinmunidad y biopsias que son sugestivas de hepatitis autoinmune. Pueden tener fibrosis en todos sus grados hasta la cirrosis hepática y en cualquiera de esos escenarios también pueden debutar con falla hepática aguda. Usualmente los pacientes que debutan con falla hepática aguda ya están cirróticos en la mayoría de los estudios de explante. De los pacientes de nuestra serie a los cuales les realizamos biopsia hepática, miren que un 44% de ellos ya tenían cirrosis, un 31% tenían esteatosis y casi un 20% tenían hepatitis, patrones de hepatitis crónica, como les mencioné. Quiero resaltar la presentación de la falla hepática aguda, muy importante porque seguramente en esta conferencia habrá también presentes internistas, no sé si intensivistas. La presentación aguda de Wilson es relativamente rara. En la mayoría de las series las describen alrededor del 5% de los casos de manera general. Nosotros hasta este momento tenemos 4 pacientes que han debutado con falla hepática aguda, pero son pacientes que tienen unas características muy especiales. Primero, hay un predominio de las mujeres en una relación más o menos 4:1. Es mucho más común que hagan falla hepática aguda en las mujeres jóvenes, que usualmente tienen bastante actividad hormonal. Segundo, generalmente es una falla hepática aguda que se asocia a una manifestación que es la anemia hemolítica CUMS negativo. Tercero, son pacientes que usualmente tienen disfunción renal temprana y de manera característica tienen
un aumento muy significativo de las bilirrubinas que no tiene relación con el resto de las alteraciones de la bioquímica hepática. Usualmente la fosfatasa alcalina es baja y la relación fosfatasa alcalina-bilirrubina generalmente es menor de 4, y dentro de las transaminasas predomina más la AST sobre la ALT, tanto por el compromiso mitocondrial a nivel hepático como también por algún compromiso muscular por la liberación masiva de cobre. Cuando los pacientes en este trabajo, cuando los pacientes cumplían con estas dos relaciones de las enzimas, es decir, tener una relación fosfatasa alcalina-bilirrubina menor de 4 y tener una relación AST-ALT mayor de 2,2, estos dos criterios tenían un 100% de sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico de que la falla hepática aguda era secundaria a la enfermedad de Wilson. Quería ser claro en esta diapositiva porque el diagnóstico en el escenario de la falla hepática aguda es muy difícil. Los marcadores que usamos desde el punto de vista serológico, ceruloplasmina, cobre sérico, o los marcadores que usamos en orina con recolección de cobre en orina de 24 horas, o los marcadores como la presencia del anillo de Kaiser-Fleischer o las manifestaciones neurológicas o los cambios en las imágenes, en las neuroimágenes, son difíciles de lograr y usualmente no tienen un mayor valor diagnóstico en este escenario. Y en este escenario el diagnóstico o la gran sospecha diagnóstica se hace con la presentación clínica y bioquímica característica y cumpliendo con estas dos relaciones enzimáticas. Desde el punto de vista histopatológico, la enfermedad de Wilson es la gran simuladora. Como les mencioné, en estados iniciales los pacientes pueden tener núcleos glucogenados, un poco de esteatosis, esteatohepatitis. La distribución del cobre no es homogénea, es decir, es muy fácil pelarse en una biopsia, es decir, ordenar una biopsia y que la biopsia salga sin cobre, es muy fácil. Adicionalmente, nosotros hacemos coloraciones de cobre, principalmente con rodanina, con orceína, y son coloraciones que tiñen el cobre lisosomal, sin embargo no son capaces de teñir el cobre libre y por lo tanto muchas veces las coloraciones pueden dar negativas para cobre. Entonces no solamente depende como de la forma en la cual está afectado el parénquima hepático, sino también de fenómenos intracelulares que no permiten que la tinción sea positiva. Nosotros no hacemos cuantificación de cobre en tejido seco y obviamente pues los pacientes ya pueden llegar a un estado avanzado de fibrosis donde se ven amplias bandas fibróticas delimitando nódulos de regeneración, y en el borde de esos nódulos es donde usualmente más se notan los acúmulos de cobre. Ya en los hígados de explante pues se ve un hígado que tiene característicamente ese color cobrizo por la sobrecarga de cobre. Desde el punto de vista de las manifestaciones neurológicas, la manifestación neurológica más común sigue siendo el parkinsonismo. Sin embargo, la mayoría de esas manifestaciones son manifestaciones que tienen que ver con el compromiso de los ganglios basales. Distonía, ataxia, síndromes piramidales, atetosis, corea. La gran mayoría son parkinsonismo y movimientos anormales. La evolución de la enfermedad es dramática, ¿sí? Nos ha pasado ver pacientes que los conocemos así, como está la fotografía de este muchacho en la presentación, y con la evolución de la enfermedad rápidamente tienen un compromiso severo, ¿cierto? Con algunas características que son típicas. La risa sardónica es muy típica, la cialorrea, la disartria, la incapacidad para deglutir, las contracturas, los temblores. Desde el punto de vista semiológico, la presentación neurológica cuando progresa es muy característica y en realidad orienta mucho hace sospechar muy fácil el diagnóstico. En la serie nuestra también la manifestación más común fue el parkinsonismo, seguida por la distonía, la ataxia y el temblor. Y desde el punto de vista de la presentación del anillo de Kaiser-Fleischer, recuerden que el anillo de Kaiser-Fleischer pues no es más que el depósito de cobre en la membrana de DSM. Usualmente en los estadios iniciales
los pacientes requieren la evaluación con la lámpara de hendidura o a través de los compañeros oftalmólogos, pero en pacientes avanzados y especialmente en pacientes con compromiso neuropsiquiátrico importante, el anillo de Kaiser-Fleischer se puede ver a simple vista. Es común encontrarlo, como les mencioné, en los pacientes con presentación neurológica, más del 95% de los casos. Más o menos el 50% de los pacientes que tienen compromiso hepático tienen anillo de Kaiser-Fleischer, y de los pacientes que son asintomáticos, menos del 10% de ellos tienen anillo de Kaiser-Fleischer. Otra manifestación oftalmológica que es menos frecuente, se presenta en menos de entre el 2 y el 5% de los casos, son unas cataratas típicas que se presentan como cataratas en girasol. Nosotros hasta ahora de ninguno de los pacientes de nuestra serie lo hemos logrado documentar. Sin embargo, a pesar de que la enfermedad está descrita como una enfermedad con compromiso casi que exclusivamente hepático y neurológico, sabemos que es una enfermedad sistémica. Los pacientes tienen compromiso medular, tienen trombocitopenia, pueden desarrollar anemia hemolítica, leucopenia, tienen compromiso osteoarticular, desarrollan osteoporosis, condrocalcinosis, osteoartritis, presentan dolores articulares, pueden tener cardiomiopatía, arritmias, endocrinopatía, desórdenes del crecimiento, insuficiencia paratiroidea, problemas pancreáticos, intolerancia a los hidratos de carbono, diabetes, obviamente alteraciones en las irregularidades menstruales o en el desarrollo de la pubertad. Las manifestaciones en piel son muy diversas, cerosis, acantosis, lipomas, dermatomiositis, algunas alteraciones unguiales. Es muy usual encontrar alteraciones tubulares, especialmente en los pacientes que debutan con falla hepática aguda, como les mencioné. Entonces, la enfermedad de Wilson, a pesar de que tenemos como en la cabeza el hecho de que es un compromiso hepático y neurológico, creo que debemos tener como ser más abiertos a explorar más qué otras manifestaciones sistémicas encontramos de la enfermedad. Desde el punto de vista de la bioquímica, la ceruloplasmina es un buen marcador, sin embargo, se debe tener presente también sus limitaciones. Puede estar baja en el 1% de la población general. En los pacientes heterocigotos también puede estar baja y no desarrollar la enfermedad. Se puede encontrar baja cuando hay deficiencia de cobre, en la enfermedad de Menkes, que es otro tipo de enfermedad con un compromiso de una proteína distinta, en los síndromes de malabsorción, en el síndrome nefrótico, en la cirrosis de cualquier etiología, la ceruloplasmina puede estar baja para tener presente ese detalle a la hora de la interpretación de los estudios diagnósticos. Y ella también se puede aumentar como un reactante de fase aguda o en los estados de hiperestrogenismo, cuando hay consumo exógeno de estrógenos o las pacientes están en embarazo. Adicionalmente, pacientes con enfermedad confirmada, el 20% pueden tener ceruloplasmina normal, y por eso como un test único, su interpretación o su valor diagnóstico en general no es tan significativo. El cobre urinario es muy importante. Generalmente en pacientes que están sintomáticos con más de 100 microgramos son altamente sugestivos de que los pacientes tengan la enfermedad. Entre 40 y 100 microgramos generalmente siempre se requieren estudios adicionales, y hay que tener presente también que el cobre urinario se puede aumentar en otras enfermedades, especialmente en las enfermedades colestásicas y en la hepatitis autoinmune. Es muy importante tener presente cuando se interpreta el cobre urinario, pues que la orina esté bien recolectada, que sea un adecuado volumen urinario y los materiales en los cuales se recolectó y se transportó la muestra para ver que no haya contaminación. Hay un test de cobre urinario con inducción con depenicilamina, que es un test que se usa principalmente en pediatría. En adultos no está validado y no es del uso regular de nosotros los internistas. La concentración del cobre sérico, nosotros preferimos usar la concentración sérica libre, que es un cálculo que hacemos a través de esta fórmula. Normalmente los pacientes tienen menos de 15 microgramos por decilitro de cobre libre. Es significativo o sugestivo de Wilson cuando el cobre está por encima de 20 microgramos por decilitro, pero también se puede encontrar elevado, por ejemplo, en todos los escenarios de falla hepática, colestasis o intoxicaciones. Es una buena medida, es una medida que nosotros usualmente usamos
en el escenario de la monitorización de la terapia para ver qué pacientes ya están adecuadamente quelados. En nuestra serie, para que lo vean aquí, de los pacientes con enfermedad neurológica, el 80% tenían la ceruloplasmina baja, hepática, perdón, 83%, 81% en neurológica y 71% en psiquiátrica, es decir, más o menos se podría redondear que el 80% de los pacientes tenían ceruloplasmina baja. La presencia de anillo de Kaiser-Fleischer en presentación neurológica, 72%, en presentación hepática, 29%, un poco más bajo que lo reportado en las series mundiales. Y el cobre en la biopsia hepática, en los pacientes con presentación hepática, solamente lo encontramos por coloraciones especiales en el 30%, de 16 pacientes que fueron biopsiados. Las manifestaciones imaginológicas, pues esto ya es más para expertos en radiología, pero usualmente lo que se evidencian son las hiperintensidades en los ganglios basales, a veces se ve atrofia cortical también de manera significativa, y un signo que se considera relativamente patognomónico es el signo de la cara de oso panda por el compromiso gangliobasal. Entonces, la pregunta de si hacer el diagnóstico es fácil, pues hacer el diagnóstico no es fácil. Sospechar la enfermedad es muy importante, pero hacer el diagnóstico requiere de muchos detalles, de mucha pericia en la interpretación de los estudios bioquímicos, imaginológicos, histopatológicos, y obviamente para tratar de homogeneizar toda esa información, desde el 2001 se usan estos criterios que son los criterios diagnósticos de Leipzig, donde se tiene presente si el paciente tiene el anillo o no, si tiene síntomas neurológicos, cómo está la ceruloplasmina, si tiene anemia hemolítica sí o no, si hay forma de hacer cuantificación de cobre en el tejido hepático, cómo está el cobre urinario y finalmente pues el paciente tiene una mutación descrita característica. Con eso se hace un puntaje y hoy en día la mayoría de los trabajos se reportan cumpliendo los criterios del Leipzig. Desde el 2011 más o menos se viene hablando de esto, que es la medición del cobre intercambiable, que es una forma distinta de medir el cobre, pero es el cobre que está unido a proteínas transportadoras mionitarias, especialmente la albúmina y la transproteína. Inicialmente se desarrolló mucho en modelos animales, hoy en día se tiene presente, especialmente en Francia y en España, le da un valor muy significativo a la hora de hacer diagnósticos en escenarios que son difíciles de abordar. Y nosotros no lo tenemos en práctica en este momento. Finalmente, cuando el paciente está ya diagnosticado, pues tenemos una confirmación diagnóstica, tenemos que definir qué tratamiento le vamos a indicar, ¿cierto? Este grupo de pacientes son pacientes que requieren tratamiento de por vida y el tratamiento se basa simplemente en lograr un balance negativo de cobre, ya sea porque aumentemos la pérdida del cobre fecal a través de la administración especialmente de zinc o a través de aumentar la excreción urinaria de cobre a través de los quelantes. La dificultad está acá. Y quise traerles pues el título de este artículo, que fue un artículo especial que salió el año pasado en Hepatology, dando como las recomendaciones de cómo debería ser el diseño de los estudios clínicos en enfermedad de Wilson. Con Wilson tenemos el mismo problema que tenemos en todas las enfermedades huérfanas, es decir, primero son muy pocos casos, segundo están dispersos, tercero la gran mayoría de la información que tenemos disponible viene de estudios retrospectivos de corte, algunas series prospectivas, pero encontrar estudios originales, aleatorizados, placebo controlados, cegados, pues es casi que imposible, ¿sí? Sin embargo, uno esperaría al menos que se tratara de hacer un poco más homogénea la información. Pues como les dije o como he tratado de mostrarles en esta conferencia, esta es una población que es muy heterogénea desde todos los puntos de vista, desde su presentación o su origen genético, su presentación clínica, bioquímica, imaginológica, el comportamiento que van a tener. Entonces, homogeneizar esa información en artículos científicos ha sido hasta el momento imposible. Por eso, las diapositivas que les voy a mostrar hacia adelante son diapositivas seleccionadas de las series de casos más representativas y de alguna información relevante, especialmente porque tienen un buen volumen de pacientes. En general, tenemos hoy en día disponibles los tratamientos en 3 líneas, especialmente pues el trasplante,
para los pacientes que tienen compromiso hepático, especialmente falla hepática aguda, o los pacientes que tienen ya compromiso hepático crónico con complicaciones intratables. Tenemos los quelantes de penicilamina y trientine, son los que tenemos actualmente disponibles, y tenemos el zinc. Entonces, entre esas tres formas de tratamiento tenemos que movernos. Esta es una de las recomendaciones que traía la guía europea más antigua, y es que usualmente los pacientes presintomáticos regularmente les va bien con zinc, los pacientes neurológicos también les va bien con zinc, pero hay una duda de si al inicio se les debería dar quelantes o no, especialmente porque algunos tienen un riesgo al deterioro neurológico después del inicio de los quelantes. Y en los pacientes con compromiso hepático, sí, definitivamente, si no van para trasplante hepático, se deben quelar desde el principio. La pregunta es, ¿con qué quelante empezar? ¿O cuál es el mejor quelante? ¿O en qué escenario se desempeña mejor un quelante sobre otro? Otra pregunta que usualmente resulta por la plausibilidad biológica es que, pues, ¿por qué no asociar el zinc con los quelantes? Como les digo, todas esas preguntas hasta ahora todavía nos quedan dudas para dar una respuesta que sea totalmente absoluta. Esta es la serie de Euro-Wilson, que es la base de datos más grande europea sobre tratamiento en enfermedad de Wilson. Son más de 400 pacientes tratados, y solamente les traje esta diapositiva para mostrarles que de los pacientes que tenían compromiso hepático sintomático, usualmente la mejoría se presenta en el 90-92% de ellos, es decir, no hay diferencia en la efectividad del tratamiento con quelantes en pacientes hepáticos sintomáticos. En pacientes neurológicos, esa mejoría es menor, entre el 55 y el 67%. Aquí le fue un poco mejor a la de penicilamina que al trientine, pero en general no es una diferencia que sea significativa. Y en los que pueden tener deterioro neurológico, ese deterioro neurológico usualmente se describe entre el 10 hasta el 30% de los pacientes, en algunas series hasta el 50%, y siempre se ha condenado a la de penicilamina por tener una mayor asociación con ese deterioro neurológico. Sin embargo, aquí en la base de datos del consorcio europeo, la diferencia fue incluso a favor de la penicilamina versus el trientine. Simplemente quería mostrarles que esta, que es una de las bases de datos más importantes sobre el tratamiento, pues demuestra que los dos tratamientos son efectivos, una efectividad más o menos parecida, tanto en el compromiso hepático y en el compromiso neurológico, que en el deterioro del compromiso neurológico hay información que es divergente, alguna información es a favor de penicilamina, otra es a favor de trientine, pero en el escenario de los efectos adversos sí hay una diferencia que es muy significativa. De los pacientes que inician tratamiento con penicilamina, más o menos un 30% de los pacientes tienen que descontinuar el tratamiento secundario a los efectos adversos. Esos efectos adversos pueden ser efectos leves como artralgias, pueden tener efectos medulares como citopenias, efectos como reacciones alérgicas cutáneas, o efectos más crónicos como deterioro de la función renal, dado especialmente por proteinuria, o presentaciones muy similares al síndromes como lupus-like se presentan de manera frecuente. En el escenario de la trientina, la presencia de efectos adversos es mucho menor, la necesidad de suspender el tratamiento es inferior al 10%, y en general los efectos adversos que se presentan son leves y más tolerables. Esta es la misma información que les mencioné en la diapositiva del estudio europeo, pero trataron de hacer una revisión sistemática de quelantes versus zinc, también en el escenario de los pacientes presintomáticos, hepáticos o con compromiso neurológico, y nuevamente el mensaje final es que más o menos la respuesta es similar en los pacientes hepáticos, más o menos alrededor del 70-80% de los pacientes tienen respuesta favorable. En el escenario de los pacientes neurológicos, más o menos alrededor del 60% de los pacientes tienen respuesta favorable, y sí que demuestra un poco de que el zinc puede ser una buena alternativa de tratamiento aislado en los pacientes con presentación neurológica para evitar
el deterioro que pueden tener cuando se usan los quelantes. Finalmente, como les mencioné, pues es plausible el uso de las terapias combinadas, sin embargo, hasta ahora no ha podido demostrar que sea superior a las terapias aisladas, e inclusive los resultados son contradictorios por el hecho de que los porcentajes de mejoría o de efectividad son menores cuando se usan terapias combinadas. El trasplante hepático sigue siendo una excelente alternativa de tratamiento, especialmente en los pacientes con falla hepática aguda o en los pacientes con cirrosis y complicaciones. Hay algunos ensayos, especialmente franceses, donde se hace trasplante hepático en pacientes con compromiso neurológico. No se han podido como reproducir. La sobrevida después del trasplante es excelente, les va supremamente bien a los pacientes, con números que son comparables a las indicaciones de trasplante por otra indicación. Esta es la serie austriaca larga, su seguimiento a largo plazo, son 5 décadas de seguimiento, simplemente para mostrarles que en general la sobrevida de los pacientes es relativamente buena. La mayoría de los seguimientos en ese escenario muestran sobrevidas entre el 70 y el 80%, que el principal determinante de la mortalidad no es ni siquiera el momento en el que se hizo el diagnóstico, porque como les mencioné, de penicilamina se viene usando desde mediados del año 50, y por lo tanto la terapia pues, no ha logrado cambiar el pronóstico de estos pacientes, y lo único que impacta definitivamente la sobrevida general es cuando el paciente está cirrótico. La cirrosis es un marcador definitivo del pronóstico a largo plazo. El seguimiento es el seguimiento pues, terapéutico, principalmente verificando la adherencia y los efectos adversos. En los pacientes que consumen zinc hacemos niveles de zinc en orina. En los pacientes que consumen quelantes hacemos cobre en orina 24 horas para tener una estimación adecuada de que estemos quelando o que hayamos llegado al punto donde estemos sobrequelando al paciente. También hacemos cuantificación del cobre libre con la fórmula que les mencioné anteriormente. Los objetivos son la remisión clínica y la remisión bioquímica. Sin embargo, hay una discrepancia entre esas dos relaciones. Uno muchas veces logra mejoría clínica de las manifestaciones o las complicaciones de la cirrosis, pero el paciente persiste con actividad inflamatoria bioquímica. Hay que tener presente que la mejoría usualmente tarda un tiempo en presentarse. En los pacientes hepáticos generalmente empiezan a haber cambios entre el segundo y el sexto mes de tratamiento. En los pacientes neurológicos uno puede demorarse años para lograr algún grado de mejoría. Usualmente después de 2-3 años de tratamiento muchos pacientes se consideran refractarios, y en ese escenario hoy en día hay alguna evidencia sobre el uso de las neuroimágenes para ver cuáles lesiones son ya refractarias o secuelares. Hay que tener presente la sobrequelación, especialmente en los pacientes crónicos con consumo de quelantes por largo plazo. Como en todas las enfermedades hepáticas, hoy se hace uso de la evaluación no invasiva de la fibrosis. Sin embargo, hay poca experiencia y no se tiene claro cuáles son los puntos de corte que sean significativos. No hay evidencia para hacer evaluación invasiva, es decir, no hay evidencia para ordenar biopsias hepáticas de seguimiento. Los avances que se vienen en adelante son la tomografía del segmento anterior del ojo para evaluar mejor el anillo de Kaiser-Fleischer, el PET dinámico con cobre para ver la captación de cobre hepático, la espectroscopía por resonancia nuclear magnética para ver las concentraciones de algunos aminoácidos en el sistema nervioso central, la forma de cuantificar la presencia de la proteína ATP7B por espectrometría de masas o por cromatografía líquida. Como les mencioné, la relación del cobre libre versus el cobre que es intercambiable, que a pesar de que es una técnica vieja, en los últimos años ha tenido investigación importante tanto en modelos animales como en humanos. Y con respecto al manejo, lo que se viene seguramente sería trientina en monodosis, que es una de las formas de mejorar la adherencia de los pacientes. En este momento se está desarrollando el trabajo sobre viscolina tetromolibdato, que recuerden que el tetratilmolibdato fue una molécula que se ensayó en algún tiempo, pero se abandonó por la pobre tolerancia. Parece que la adición de esta molécula de viscolina logra que sea mejor tolerado y que los pacientes tengan buena respuesta quelante, y parece ser como el medicamento ideal que viene en camino. Hay otro medicamento nuevo que es el metanabactin, todavía apenas está en modelos animales,
y estamos todavía un poco crudos en lo que es terapia genética y terapia celular, pero sin embargo, a pesar de que costó mucho trabajo el desarrollo de modelos animales o de cultivos celulares, seguramente en estos años vendrán avances significativos. Entonces, finalmente, si se trata de una enfermedad rara, para volver a las preguntas, parece no ser tanto como se pensaba en un principio. Las estimaciones sobre la epidemiología son estimaciones hechas en la década del 70 al 80, es decir, hoy tenemos mucho más desarrollo de biología molecular y es muy probable que tengamos más de la enfermedad de lo que pensábamos. La presentación clínica definitivamente es atípica, no hay una presentación única característica, es una enfermedad muy heterogénea. Hacer el diagnóstico es difícil, inclusive para personas que estamos relacionadas con la enfermedad y que hemos estado expuestos a ellas. Yo usualmente hago alguna pregunta siempre cuando hago este seminario con los residentes y les pregunto, ¿vos has visto un Wilson? Y es muy probable que la mayoría de los residentes de segundo o tercer año de medicina interna jamás hayan visto un Wilson en su vida. Entonces, la poca exposición a ese tipo de pacientes pues hace que no pensemos en la enfermedad. Como les digo, hay una gran variabilidad o muchas condiciones que se deben tener presentes a la hora de seleccionar el mejor tratamiento. La evidencia que hay, lastimosamente, está basada en la poca información que tenemos por series de casos, por estudios de corte retrospectivas. Y a medida que ha pasado el tiempo hemos mejorado en la forma en la que se debe realizar el seguimiento ambulatorio especialmente. Les agradezco mucho las preguntas que tengan, con mucho gusto.